Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Vamos a aprender y le vamos a pedir a Dios y vamos a aprender qué es la Biblia, no solamente qué es la Biblia, sino para qué sirve la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos problemas aquí en este lugar? Yo creo que muchos de nosotros tenemos problemas y a veces no sabemos que en la Biblia tenemos la solución para la vida y vamos a descubrir cosas preciosas. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Ya tenemos todos segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Ya lo tenemos? Y vamos, y qué bueno que están los niños para que me pongan atención, porque hoy vamos a tener una clase para aprender de la Biblia, ¿ven? Y vamos a descubrir, lo que yo quiero es que usted aprenda qué es la Biblia, para que cuando tenga problemas, tenga necesidades, sepa que ahí en su casita, si tiene una Biblia, y si de pronto, por alguna razón, no tiene una Biblia, o no sabe cómo leer la Biblia, que se recuerde cosas preciosas. Vamos a aprender cosas muy, muy importantes. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Vamos a leerla en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 16. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí vamos a leer y puede tomar su asiento glorificando y exaltando el nombre del Señor. Mire, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, alguien que me busque Oseas, el libro de Oseas capítulo 6, verso número 4. Y quiero que leamos el libro de Oseas, porque esto me va a dar a mí un margen para que usted me pueda comprender lo que yo le quiero decir. La palabra del Señor, yo les pregunté qué es la Biblia y ustedes me dijeron es la palabra del Señor, y es correcto, es la palabra, así es, no hay discusión alguna. Pero muchas veces es importante que nos demos cuenta que no solamente debemos decir esto porque nos dijeron, sino estar seguro dónde es donde dice que es la palabra de Dios. Porque nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, ¿cuántos creemos en Dios de los que estamos aquí? Yo creo que todos, pero se da cuenta que hay gente que no cree en Dios, ¿verdad? Que hay gente que no cree en Dios. Ellos se dicen que son ateos, que no creen en Dios. Ahora, usted le dice a un ateo que es la palabra de Dios, si usted no sabe dónde es donde dice que es la palabra de Dios, le va a decir que de pronto ni conoce su Biblia ni sabe. Y muchas veces una persona que es atea, que no tiene temor de Dios, que no cree en Dios, aunque usted no lo crea, conoce más Biblia que nosotros. Y conoce más Biblia porque ha tratado de saber de la palabra de Dios con el único propósito de refutar, de contradecir a aquellos que creemos en el Señor. Por eso es importante que nosotros podamos, por la palabra de Dios, el saber qué es la palabra del Señor. Y ahorita en este momento ya sabemos qué es la palabra de Dios, porque ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la escritura
Y cuando está refiriéndose, toda la escritura está hablándose de la Biblia que usted trae en su mano. Desde Génesis hasta Apocalipsis dice, toda la escritura es inspirada por Dios, que es lo que decía el hermano, viene de arriba. Ahí está, es inspirada por Dios. Y sabemos que es la palabra de Dios, pero ahí enseguida nos dice para qué sirve la palabra del Señor. Pero quiero que vayamos al libro de Oseas, nada más para que podamos comprender un poquito más esto y nos demos cuenta la importancia de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Oseas, le había dicho capítulo 6, pero es capítulo 4, verso número 6. Y miren, vamos a leer el libro de Oseas, capítulo 4, verso número 6. Y el libro de Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Miren, ¿cuántos tenemos problemas económicos aquí? Y sabía que muchas veces, como no leemos, como no nos instruimos en la palabra del Señor, uno se mete en cada problema, uno se mete en cada dificultad, y muchas veces es por no tener conocimiento o no ser instruidos, y nos dejamos llevar más por nuestros sentires que realmente por lo que Dios quiere. Y el Señor, para que usted me vaya comprendiendo, le está hablando el Señor a dos hombres en la escritura. Y en Oseas capítulo 4, verso 6, dice que mi pueblo, el Señor está hablando con cierto grupo y le está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Óigame bien. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Dios está diciendo por medio del profeta Oseas, le está diciendo al sacerdote, vamos a leer para que veamos a quién se está dirigiendo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego hay un punto y enseguida dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso para mí es muy importante que en este momento ya me siento con más confianza con ustedes y vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Y yo considero importante que estudiemos la palabra del Señor, porque si estudiamos, si nos empapamos de la palabra del Señor, cuando alguien tenga algún problema, cuando alguien tenga alguna necesidad, la palabra de Dios va a estar ¿dónde? Va a estar en nosotros porque la estamos estudiando, la estamos aprendiendo. Y cuando estamos aprendiendo, y si la palabra de Dios está dentro de nuestro corazón, nosotros vamos a ser sabios, porque vamos a estar siendo guiados por el mismo Dios. Y una cosa, hermanos, yo quiero que me vayan poniendo mucha atención porque esto es muy importante. Yo aquí les predico las veces que Dios me da el privilegio, pero también considero que si yo no les enseño o si no aprendemos juntos la palabra de Dios, Dios me lo puede demandar a mí. Porque yo vengo y les predico y ustedes se animan, se gozan, se fortalecen, salen fortalecidos. Pero salen fortalecidos porque escucharon un mensaje. Pero a mí me interesa no solamente que escuchen el mensaje, me interesa que esa palabra esté en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Porque si está en el corazón, usted no va a necesitar que nadie venga y le predique, porque el mismo Dios de los cielos va a estar con usted, guiándolo en cada momento, en cada parte de su vida, que va a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque va a estar siendo guiado no por un hombre, sino por el mismo Dios de los cielos. Si le van a la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Ojalá que ¿cuántos me están comprendiendo de los que estamos? ¿Me están comprendiendo?
Vamos a ir aprendiendo y yo voy a estar viniendo mientras esté aquí en Guatemala, voy a estar viniendo los miércoles. Así que quiero que invite a alguien más el próximo miércoles, amén. Y mire, fíjese bien, Oseas capítulo 4 verso 6 dice, el Señor le está diciendo al sacerdote, al líder, mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitamos aprender de la palabra de Dios? Los que estamos aquí. Si necesitamos aprender es porque necesitamos. Y hay veces que nos metemos en problemas porque ignoramos la palabra de Dios. Ahora, Dios le está reclamando al sacerdote, le está reclamando al líder de la iglesia en ese momento. Por eso para mí es muy importante que usted me preste su atención y que juntos aprendamos de la palabra de Dios. Yo le digo, ¿qué es la Biblia? Amén. Ustedes me contestan, es la palabra de Dios, porque así es. Pero es importante que no solamente digamos que es la palabra de Dios porque lo creemos, sino que lo llevemos a la palabra de Dios. Aquel que nos pregunte, le digamos, es la palabra del Señor, porque el Señor inspiró a Pablo. Y cuando inspiró a Pablo, le dijo el Señor a Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y al ser inspirada por Dios, denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios porque lo dice la palabra de Dios. Pero ¿para qué sirve la Biblia? Lo leímos una vez más, regresemos. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. ¿Ya lo tiene? Segunda de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. ¿Lo tenemos todos los que estamos aquí? Toda la escritura, ¿qué dice ahí? Es inspirada por Dios. Y luego enseguida dice, y útil. ¿Qué entendemos por la palabra útil? Si, ¿cómo le llaman? Escobas, ¿le llaman aquí escobas o no? ¿Cómo se llama con la que barre? Escobas. ¿Para qué nos sirve una escoba? Entonces, la escoba es útil. ¿Para qué? Para barrer. Ahora, mira lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil. ¿Ya entendemos qué quiere decir la palabra útil? Cuando está diciendo que es útil, quiere decir que la Biblia sirve para algo. ¿Y qué es lo primero para lo que sirve la Biblia? Una vez más, leamos toda la porción del verso. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Es útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. 3, para corregir. Y 4, ¿para qué? Para instruir en justicia. Ahora, ¿qué entendemos por la palabra enseñar? ¿Qué entendemos por la palabra enseñar? Estamos acostumbrados, al menos de donde yo vengo, siempre le dicen, vamos a mandar a los niños para que les enseñen en la escuela, ¿verdad? Pero ahí en la escritura encontramos que está la palabra enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces, ¿qué es enseñar y qué es instruir? ¿Es lo mismo?
Aparte de enseñar y aparte de... ¿Y qué entendemos por la palabra enseñar? Que nos enseña la palabra. Como estudiantes, nosotros estamos... Es lo mismo que instruir. Ahora, les voy a decir lo que dice un diccionario. Un diccionario, cuando usted va y busca en el diccionario, va a encontrarse que la palabra enseñar quiere decir mostrar algo para ser visto. Oiga bien. Por ejemplo, no es lo mismo le voy a instruir cómo usar mi reloj a le voy a enseñar mi reloj. ¿Sí me está comprendiendo? Enseñar es mostrárselo para que usted lo vea. Instruir es decirle cómo hacer o qué hacer para que usted use el reloj. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Ahora, cuando el Señor dice que toda la escritura es útil, es inspirado por Dios y es útil para enseñar. Y enseñar quiere decir mostrar algo para ser visto. Es que de pronto, si yo voy a su casa y me dice, le voy a enseñar mi casa, no me va a enseñar cómo funciona su casa, no me va a instruir qué es lo que tengo que hacer, cómo prender la luz, no, me va a mostrar lo que me está mostrando de su casa. ¿Sí me va comprendiendo aquí? Y cuando nosotros estamos y hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido a Cristo, la palabra del Señor dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice que aquella luz verdadera vino a este mundo. Cuando vino a este mundo, el Señor vino y alumbró esta tierra. ¿Sí va conmigo? Y cuando estamos hablando de alumbrar, estamos hablando que de pronto si nosotros tenemos una lámpara, hoy es de día, pero aquí tenemos la lámpara. Si ya fuera oscuras, ¿necesitamos la lámpara o no necesitamos la lámpara? Necesitamos la lámpara. Al prender la luz, ¿qué es lo que va a pasar? Que la luz nos va a mostrar que dónde está la silla, si hay algo tirado, nos va a mostrar aquello de tal manera que no tropecemos. Ahora, ¿qué es la palabra del Señor? La palabra es útil para enseñar. Y sabe que aquí es donde yo quiero que me vaya poniendo mucha atención. Porque yo tengo ya más de 30 años predicando la palabra de Dios. Pero antes de que la palabra de Dios viniera a mi vida, antes de que el Señor llegara a mi corazón, yo trabajaba para una compañía. Llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar en una compañía de chofer de una compañía. Y cuando empecé a trabajar de chofer de una compañía, mi hermano me metió al trabajo donde él trabajaba, que era chofer. Me ayudó, me acomodó de chofer en aquella compañía. Pero no solamente me ayudó y me acomodó como chofer de aquella compañía, sino también me enseñó las malas mañas. Me enseñó, como era chofer, y era una compañía donde se hacían, reconstruían motores para carros, se vendían partes para carros. Era una refaccionaria, ¿cómo la llaman aquí? Sí, refaccionaria, ¿va? Para vehículos. De tal manera que si alguien me decía, necesito unas bujías, me las consigues más baratas. Y yo las sacaba las bujías y se las vendía más baratas. Y el dinero que cobraba no era para la compañía, me lo echaba a la bolsa. En otras palabras, yo estaba robando. Y como estaba robando, ¿sabe cómo pensaba yo antes de venir a Cristo? Yo decía, es que estos no me están pagando lo que yo merezco ganar. Y como no me están pagando lo que yo merezco ganar, yo voy a buscar cómo obtener lo que merezco ganar. Y en México le decía, hay un dicho que dice que me lo cobraba lo chino. En otras palabras, buscaba cómo yo tener, pero en realidad delante de Dios es pecado. ¿Sí me está comprendiendo? Porque se llama robo. Y delante de Dios, dentro de los mandamientos, el Señor manda que nosotros debemos robar o que no debemos robar. No debemos robar.
Pero ¿verdad que el ser humano roba? A nadie se le ha pegado nada en la mano por ahí. Siendo honestos, yo levanto mi mano primero. Y se nos hace fácil. Mire, hace unos meses atrás me fui a la tienda y era temprano en la mañana y mi esposa había freído unos frijoles y le digo, vamos a acompañarlos con un queso. Y me fui a la tienda a comprar el queso, me metí a la tienda, agarré el queso y yo iba pensando en regresar a comerme el queso y me salí de la tienda sin pagar el queso. Oiga, me salí de la tienda y ellos tenían seguridad, había policías, o no policías, pero sí el que hace la función de un policía, y salí y pasé por el frente del policía con el queso en la mano. Y me subí al carro, me fui. Cuando iba llegando a la casa, el señor me dijo, ¿a dónde va, chiquito? Y volteó a ver y me muestra. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué me mostró? Me enseñó. ¿Qué me enseñó? Que estaba llevándome el queso sin pagar. Y si me lo mostró era para que me fuera a la casa y me lo comiera tranquilo, o me lo mostró para que me regresara a pagar. ¿Se da cuenta para qué es la palabra del Señor? Cuando yo le dije y vi el queso y me acordé de que me había salido de la tienda, humanamente digo, pues ya pasé la policía, no me dijeron nada, ya lo traigo aquí, ¿para qué me regreso? Nadie se dio cuenta. Que nadie se dio cuenta. ¿Quién me lo estaba mostrando? Era el Dios de los cielos que me estaba mostrando aquello para que pudiera rectificar y que ande como a Dios le agrada. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Me va comprendiendo? Entonces la palabra del Señor nos sirve, o la palabra del Señor es útil para enseñar. Y enseñar quiere decir mostrar algo. Y una de las cosas que el Señor quiere es que nuestra conciencia, dice Pablo escribiendo a Timoteo en capítulo 1, verso 5, dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia. Si yo no pago el queso, ¿sería que iba a tener buena la conciencia? No. Y Dios quiere que nuestra conciencia siempre esté bien delante de Dios, y nos conviene, porque si hacemos eso, Dios nos va a ir bendiciendo siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. ¿Estamos comprendiendo aquí? Entonces la palabra del Señor es inspirada por Dios y es útil. Y lo primero, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Para enseñar. ¿Verdad que no es lo mismo enseñar que instruir? Ahora, cuando yo le estoy dando testimonio que cuando yo vine al Señor, yo robaba y le sacaba desde la parte más pequeña de un carro hasta un motor completo. Y no solamente le sacaba, soy mecánico, le instalaba el motor también. Y mire, me echaba mucho dinero a la bolsa, pero al fin de mes nunca me alcanzó porque era dinero mal habido. ¿Y sabe qué? Que Dios es muy bueno. Porque lo primero que hace Dios cuando viene a mi vida, entra en mi corazón y alumbra mi corazón. Y cuando alumbró mi corazón estaba en tinieblas, estaba a oscuras. Y como estaba a oscuras, no alcanzaba a ver. Yo pensaba y decía que al cabo me merezco eso, y era una justificación, pero estaba mal. Estaba mal delante de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Porque eso no le agrada a Dios y tampoco le agrada a los hombres. Porque a usted no le va a gustar que me vaya a robar una gallina suya, ¿verdad que no? Va a salir con la escopeta y va a decir, ¿qué anda haciendo? Esto es algo dentro de los hombres, pero esto es más allá que delante de un hombre, porque el hombre puede ponerle trabas, pero cuando el Señor le está alumbrando, no le está alumbrando al vecino, nos está alumbrando el corazón, y de pronto se enciende la lámpara en el corazón, y cuando se enciende la lámpara en el corazón, se alumbra nuestro corazón, y al alumbrarse nuestro corazón, yo vi todo lo malo que yo estaba haciendo.
Mira, cuando yo vine al Señor, hermano, hermana, es que Dios ha sido muy bueno conmigo. Amén, aleluya. Yo maltrataba a mi esposa. Era malo. ¿Sí me estás comprendiendo? Aleluya. ¿Y sabes qué decía yo? Que yo era bueno. Pero la realidad de las cosas es que era malo. Pero como uno vive en las tinieblas, y como casi toda la gente, no puedo decir que toda la gente, pero como casi toda la gente vive igual, hasta parece que es normal, pero no es normal. Porque cuando te digo que trataba mal a mi esposa, ella estaba por aliviarse de mi hija Wendy. A unas semanas de aliviarse. Y en la casa nos reuníamos y hacíamos fiesta. Y hay veces que nos quedábamos tomando hasta las 2, 3 de la mañana. Y mi esposa, a punto de dar a luz, a punto de aliviarse de mi hija Wendy, le estoy hablando de mi hija. Pero cuando uno está en tinieblas, uno está poseído, uno está dominado, está controlado por Satanás. Y uno no puede ver eso, pero cuando viene Cristo a nuestro corazón, que Él es luz y alumbra nuestro corazón, lo primero que hace es nos muestra, nos enseña. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque yo agarraba las latas de cerveza, 2 de la mañana, mi esposa embarazada, y la veía y me daba tanto coraje que agarraba las latas de cerveza y le tiraba a mi esposa. Dios. Y le tiraba con deseos de golpearla. ¿Sí me estás comprendiendo? Amén. Pero eso es porque uno está en tinieblas. Eso es porque no tenemos a Dios en nuestro corazón, porque cuando el Señor viene a nuestro corazón, Él es luz, y cuando es luz, lo primero que hace, no me enseña lo que los demás están haciendo, me enseña lo que yo estoy haciendo. Enciende su lámpara y aquel corazón que estaba en tinieblas, de pronto empieza a ver todo lo malo que hay dentro del corazón, y cuando nos damos cuenta de todo lo malo, nos damos cuenta que somos merecedores del castigo eterno, que merecemos ser castigados, que merecemos ir a estar por una eternidad en el infierno. Pero también cuando se enciende la lámpara, ahí mismo el Señor nos enseña que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que ahí llevó todas nuestras iniquidades y que por medio de su sacrificio Él perdonó mis pecados. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Qué preciosa es la palabra. ¿Se da cuenta para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia? Para enseñarnos. A mí me enseñó cómo yo era. Y cuando recibí al Señor, Dios me mostró todo lo malo que estaba haciendo. Y que eso mismo le pasó a Pablo. Porque Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 13: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice bajo ignorancia. Y dice Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Yo veo que fue a la Biblia. Vaya por favor a la palabra del Señor para que podamos comprender. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Nos estamos gozando con la palabra del Señor? ¿Le parece bien que aprendamos? ¿Se está gozando? ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuántos sabíamos esto? Es importante esto. Ahora, miren lo que dice Pablo. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1
y el verso número 13. ¿Lo tenemos? Dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Ahora, póngame atención. ¿Quién era Pablo? Pablo era un fariseo. Cuando está escribiendo Pablo a la iglesia que está en Filipos, le dice que en cuanto a la carne él tenía más de que gloriarse. Dice fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, quiere decir que era conocedor de la palabra del Señor, pero aunque conocía la palabra del Señor, estaba haciendo lo malo. No es hasta que la palabra viene, hasta que Cristo viene al corazón de Pablo, cuando su corazón es iluminado, es alumbrado, y al ser alumbrado se dio cuenta que no valía nada que supiera tanto de la palabra del Señor, porque la manera que él estaba viviendo merecía la condenación eterna, y lo está testificando, lo está diciendo: habido sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador. Fíjese bien, pero cuando iba persiguiendo a la iglesia no pensaba así. Iba hablando en nombre del Señor, iba haciendo las cosas en nombre del Señor, pero estaba en tinieblas. Por eso el Señor les llamaba sepulcros blanqueados a los fariseos y a los escribas, porque conocían palabra, pero aunque conocían palabra, por dentro eran tinieblas. Y lo que vino a hacer Cristo, vino a alumbrar nuestros corazones, vino a alumbrar lo que nosotros estamos haciendo, para que nos demos cuenta y detengamos aquello que estamos haciendo, porque si lo seguimos haciendo, vamos a estar por una eternidad en la condenación. Pero Cristo vino a dar su vida por nosotros, los pecadores, para que seamos libres, para que nuestro corazón fuera alumbrado, y al ser alumbrado pudiéramos tener la vida eterna en Cristo Jesús. Bendito, se le va a dar la gloria, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito, 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 bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios. Es importante que dejemos, cuando leemos la palabra del Señor, lo que va a hacer la palabra nos va a alumbrar, nos va a enseñar dónde estamos mal para que nos corrijamos. ¿Sí está comprendiendo? Para eso sirve la Biblia, para eso sirve la palabra de Dios. Es útil para enseñar. Cuando Cristo vino a mi vida, lo primero que me enseñó es cómo yo estaba tratando a mi esposa. Y cuando me lo mostró y me di cuenta, jamás volví a tratar a mi esposa de la misma manera. Esto es algo que no puede hacer el consejo de un hombre. Eso es algo que el único que lo puede hacer es Dios. Pero viene y nos lo enseña, porque si nosotros no lo vemos, así nos digan que nos digan, hay veces que nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. Pero cuando el Señor entra dentro del corazón y nos muestra lo que estamos haciendo mal, ahí uno se da cuenta que viene un castigo, y que el castigo que merecíamos recibir, Cristo toma nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más importante, que lo que sigue después de enseñarnos, de mostrarnos, es que nos redarguye. ¿Qué horas son, hermanos? ¿Nos estamos gozando? ¿Sí? Lo siguiente que hace la palabra del Señor es nos redarguye. ¿Y cuántos entendemos qué quiere decir la palabra redarguye? El año pasado les compartí algo, porque me acordé y les hablé de los políticos de aquí de su país. Pero ya se les había olvidado, ¿verdad? Redarguir quiere decir convertir el argumento en contra de quien lo hace. ¿Cuántos conocemos a alguien que usted sabe que está mal y le dice que está mal, y dice, aquel le sale con, no, es que yo estoy bien, y no lo saca de ahí? ¿Le ha pasado a alguien? Que usted sabe que está bien y quiere hacerle bien, y aquel hombre o mujer de pronto nesea y no hay cómo le gane. ¿Verdad que a cuántos han tenido esa experiencia?
que usted de pronto quiere decirle a alguien y usted no le puede ganar, porque él siempre va a querer ganar, siempre va a querer tener la razón. Aunque esté mal, va a querer tener la razón. Solo él está bien. Y no hay ni cómo lo haga entender. Bueno, la palabra del Señor dice que lo segundo que hace la Biblia, la palabra de Dios, es redarguir. En otras palabras, Él va a entrar al corazón de aquella persona. Al mostrarle aquello, el mismo Señor va a poner todos sus argumentos en contra de Él. Lo va a hacer comprender que está mal. Todo lo que usted quiso hacer y no logró hacerlo, la palabra de Dios lo puede hacer porque entra al corazón de nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Él nos redarguye, que quiere decir convertir nuestros argumentos en contra nuestra. Y para esto quiero llevarlos a un ejemplo en la palabra del Señor. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 21, por favor. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Jeremías capítulo 21. ¿Ya lo tiene? En Jeremías capítulo 21, mientras lo encuentra, voy a ir leyendo para ir avanzando, porque ya el tiempo nos va avanzando. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos? Jeremías capítulo 21, verso 21 dice: palabra del Señor vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonía, hijo de Masías, para que le dijese: consulta ahora acerca de vosotros al Señor. Y luego dice enseguida: porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Mire bien, quiero irme deteniendo para que vayamos comprendiendo. Aquí está el rey Sedequías. Y el rey Sedequías tiene una situación, vamos a ponerlo de esta manera, que tiene problemas. Y el rey Nabucodonosor lo tiene sitiado, lo está rodeado. Y el rey Sedequías manda consultar a Dios. Oiga, está mandando consultar a Dios. Y parece que aquí está todo bien, ¿verdad? Pero está mandando consultar a Dios para ver si él sale a pelear contra el rey Nabucodonosor. Y aparentemente está tomando en cuenta a Dios, aparentemente. Porque está mandando consultar y dice: quizás el Señor haga algunas de sus maravillas. Como diciendo, quizás el Señor se apague de nosotros. Como diciendo, quizás el Señor, porque él reconocía que numéricamente estaba sitiado, que el ejército era más poderoso. Y si salía a pelear, él sabía que iba a salir a perder. Pero dice, quizás el Señor haga alguna de sus maravillas. Y si nosotros no hemos leído la palabra del Señor, podemos pensar que lo que el rey Sedequías estaba haciendo estaba bien, porque está mandando consultar a Dios. Y el Señor le responde por medio de Jeremías. Vaya al verso 3, por favor, de Jeremías capítulo 21, verso 3. Y en el verso 3, miren lo que le contesta el Señor al rey Sedequías. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías. ¿Qué dice ahí enseguida? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué dice ahí enseguida? He aquí, ¿cómo dice ahí? Yo vuelvo atrás las armas con las que salís a pelear. ¿Está leyendo ahí? Cuando me he dado cuenta que en estos días me han dicho los hermanos que han muerto algunas personas jóvenes que han venido y que los han balaceado. Y cuando alguien saca una arma, ¿hacia dónde apunta?
hacia la persona, ¿verdad? ¿Está leyendo lo que dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Esas armas con las que salen a pelear, que están apuntando hacia la persona, yo las voy a volver en contra. ¿Dice así o no dice así? O sea, les iba a dar vuelta, y si de pronto llevaba una espada apuntando para allá, ahora la espada estaba apuntando a su persona. Eso es redarguir, eso es convertir su argumento en contra de quien lo hace. Y una de las cosas que Dios hace cuando nosotros no tenemos al Señor, hacemos cosas tremendas que nos perjudican y perjudicamos a los demás. Pero cuando venimos al Señor, el Señor enciende su lámpara y lo primero que hace que es, nos enseña cómo estamos. Lo segundo, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está convirtiendo nuestros argumentos en contra de nosotros. Por eso el hombre deja de tomar, por eso la mujer deja de vender su cuerpo, porque se da cuenta de algo más precioso, y el único que puede cambiar el corazón del ser humano es el Cristo de la gloria. Y nos damos cuenta que por el sacrificio hecho a la cruz del Calvario fueron perdonados nuestros pecados, y el Señor convierte nuestros argumentos, el Señor nos redarguye, convierte nuestra razón en nuestras explicaciones, y nos damos cuenta que toda la vida estuvimos mal. Pero ese es el trabajo de la palabra de Dios. Y siempre que leamos la palabra del Señor, ¿qué va a estar haciendo el Señor? Nos va a estar enseñando, nos va a estar mostrando dónde está mal, nos va a redarguir, nos va a corregir, pero también nos va a instruir para hacer las cosas mejores. ¿Cuánto nos estamos gozando de aprender de la palabra del Señor? ¿Se está gozando de que estemos aprendiendo y estudiando la palabra del Señor? Es importante. Si nosotros buscamos que la palabra de Dios, fíjese bien, y esto es importante, ya le voy a terminar. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés, y le dice: pondrán mi ley sobre su corazón, la escribirán en los postes de sus casas, en los dinteles, lo traerán sobre su frente, y dice, la pondrán sobre su corazón. Eso es en el pacto, eso es en lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Y cuando nosotros vamos a Jeremías 31, 33, que ahí se habla del nuevo pacto que hace con nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, dice que pondrá su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestros corazones. Quiere decir que ya no va a estar sobre nuestro corazón, sino que ahora la palabra de Dios va a estar dentro de nuestro corazón. A diferencia del pueblo de Israel, ahora tenemos al mismo Dios de los cielos dentro de nuestro corazón. Por eso el hombre que le entrega su vida a Cristo va a poder cambiar y va a poder ser transformado, no por él, sino porque viene el mismo Dios de los cielos dentro del corazón, y el Señor nos ayuda a ser mejores personas, siempre y cuando le rindamos nuestra vida a Dios. Si nosotros nos rendimos al Señor, Dios va a hacer cosas maravillosas. Y muchas veces el pueblo del Señor batalla, el pueblo del Señor no prospera, el pueblo del Señor no sale adelante, es por la ignorancia que tenemos de la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos ser mejores a cada día acá en este lugar? ¿Cuántos queremos prosperar? Pero hay veces que si no nos... Por ejemplo, híjole, es que la palabra de Dios es tan preciosa. Sé que muchos acá tenemos problemas económicos. Y muchas veces, porque no sabemos, nos endeudamos y batallamos, y después nos andamos lamentando por ignorancia. Pero ¿sabe que el Señor enseña acerca de cómo tenemos que manejar nuestros dineros? Y está en la palabra del Señor. Y aún si usted se encuentra en un estado crítico, en la palabra de Dios le dice lo que tiene que hacer. Pero si no leemos la palabra de Dios,
¿Cómo vamos a estar instruidos? Se dan cuenta de la importancia de leer la palabra de Dios, se dan cuenta de la importancia de tener la palabra en el corazón y de que nos preocupemos. Yo le invito para que se esfuerce